El ojo que todo lo ve es un símbolo utilizado por los masones. Se ha sugerido que la pirámide fue añadida por un artista llamado Francis Hopkinson, que ayudó a diseñar la bandera americana. Fue asesor del segundo comité encargado de crear el Gran Sello y, según se cree, también era masón. El águila está considerada el principal símbolo de la República Norteamericana. Se supone que representa la libertad y la fuerza, y es la imagen más conocida del escudo presente en el billete de $1. Algunos creen que pretendían representar algo más siniestro, un fénix, también relacionado con el antiguo Egipto. El fénix se elevó desde las aguas del caos, y así nació la tierra de Egipto. Creo que el uso del fénix en algunos de los primeros diseños representa sin duda el concepto de renacimiento, una nación que nace de la rebelión en una época increíblemente productiva. Pero el fénix fue rechazado en favor del águila americana de cabeza blanca. Nuestros padres fundadores discutieron qué ave se convertiría en el emblema nacional. En mi opinión, no había duda de que elegirían el águila. Según afirman escritores masónicos, según el misticismo, el águila es un símbolo de iniciación. El águila estaba consagrada al sol. El águila también representaba al gran dios sol egipcio, Amon-Ra. Según esto, el águila no es de hecho un símbolo americano, sino que representa al dios sol egipcio. Sabían que había una conexión entre el dios sol y el águila, y que utilizarían ese símbolo para representar la iniciación en los secretos de la logia masónica y también en esa antigua religión. Sobre la cabeza del águila aparece un cúmulo de estrellas, 13 estrellas de 5 puntas, y cuando se unen con líneas aparece una estrella de 6 puntas. Si situamos la estrella sobre la imagen de la pirámide, apunta a ciertas letras de la frase en latín que la rodea, formando, según algunos creen, un anagrama. Según el diccionario, el término anagrama designa un cambio intencionado del orden de las letras de una palabra para ocultar dicha palabra. Si las ordenamos, obtenemos la palabra masón. Por eso sabemos que debemos a los masones el origen de los diseños del escudo de los Estados Unidos. La búsqueda de significados ocultos en la iconografía del billete de $1 no se limita a las imágenes. También hay quien afirma que el número 13, el más temido por los supersticiosos, se oculta tras muchos de los símbolos del billete. En 1960, los masones publicaron un artículo en el New Age Magazine en el que identificaban el número 13 y los números de distintos símbolos, relacionándose a sí mismos como masones con el número 13. Destacan la repetición del simbólico número 13. Hay 13 hojas en la rama de olivo de la garra derecha, 13 flechas en la garra izquierda, 13 estrellas sobre la cabeza del águila y 13... Es una ocultación intencionada del número 13 en el reverso de nuestro billete de $1. El 13 se considera un número de mala suerte en muchas culturas, pero según las teorías de la conspiración, posee connotaciones mucho más siniestras. El número 13 representa el número de Satán, el diablo, y creo que por eso lo veneran los masones, y eso podría dar pie a numerosas especulaciones. También creen que otros números incluidos en el diseño del Gran Sello tienen un significado especial para los masones. En la cara del Gran Sello, en que aparece el águila, hay 32 plumas en su ala izquierda del ave y 33 en su ala derecha. El destino secreto de los Estados Unidos aparece en las frases en latín Annuit coeptis novus ordo seclorum, que anuncia el nacimiento de un nuevo orden mundial, y esa es su meta. El nuevo orden mundial será instituido en todo el planeta en un futuro próximo. Un nuevo orden mundial que abolirá el gobierno y la Iglesia tal como los conocemos, algo que contradice abiertamente el mensaje que aparece sobre el número 1 del billete de $1. In God we trust, en Dios confiamos. Será una civilización nueva, no viviremos igual que ahora. Predicen que el nuevo orden mundial será un fenómeno global que ignorará todas las fronteras y la propiedad. Todas las religiones tradicionales serán sustituidas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones.
Las pruebas de significados ocultos y seguramente siniestros en los símbolos del billete de $1 parecen acumularse. ¿Cómo explican todo esto los historiadores, especialmente los masónicos? La idea de que el billete de $1 posee mensajes ocultos parece plausible. Supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del Gran Sello primero y del billete de $1 más tarde. Los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración. El origen del sugerente simbolismo del escudo de los Estados Unidos sigue siendo un tema polémico. Y la verdadera influencia de los masones sigue siendo discutida. Pero una cosa es segura, esos símbolos solo se utilizaron en el billete de $1 a partir de 1935, y el responsable fue el entonces presidente de los Estados Unidos, que además era masón. Henry Wallace era un masón de alto grado. También se interesó durante toda su vida en el misticismo y lo oculto. Encontró un libro sobre la historia del Gran Sello y le llamó la atención la imagen de su reverso, que nunca había visto antes. Vio la pirámide y el ojo. Le interesaba mucho el simbolismo y tenía un gurú, un maestro que le señaló que su simbolismo era muy importante para los Estados Unidos de América. Este hombre era además masón. Este gurú o maestro era un personaje misterioso llamado Nicholas Roerich. Nicholas Roerich era un artista y místico ruso que había viajado durante los años 20 por varios países por los que, según él, había viajado Jesucristo. Pretendía entrar en contacto con Cristo e intentar averiguar cuándo iba a regresar. Roerich pasó una temporada en Nueva York en los años 20 y fue entonces cuando conoció a Wallace. Creo que ejerció una influencia extraordinaria en Wallace. Al observar los cuadros de Roerich, comenzamos a entender que era un genio en muchas facetas. Estar junto a una persona así tuvo que afectar a su conciencia y ayudarle a descubrir el significado de las cosas. Muchos criticaron esta relación, y Wallace fue ridiculizado años más tarde cuando se hicieron públicas unas cartas que escribió a Roerich en las que se dirigía a él como gurú. Básicamente, intentaban afirmar que Nicholas Roerich había sido espía y era comunista. Resulta extraño que Roerich, que había influido en Wallace, que a su vez había influido en Roosevelt, fuese rechazado debido a sus creencias espirituales. Pero, gracias a las enseñanzas de Roerich, Wallace comprendió la importancia del simbolismo como un medio eficaz de comunicación. Y como masón, se interesó por la imagen del ojo que todo lo ve situado sobre la pirámide. Los fundadores de los Estados Unidos de América, la mayoría de ellos eran masones. George Washington, Franklin y otros. La construcción de la Casa Blanca recoge emblemas masónicos. Y la Constitución de los Estados Unidos es una extensión de los principios de la masonería. Frente al templo masónico de George Washington hay otro símbolo familiar. En este lugar, George Washington y otros padres fundadores de Estados Unidos son representados portando un mandil masónico. El dólar, símbolo del poder de Norteamérica, muestra el lado oculto del sello americano, la pirámide con el ojo que todo lo ve y el lema de un nuevo orden mundial. Es interesante, por ejemplo, que cuando el presidente americano presta juramento está haciendo un símbolo masónico, que no puedo demostrar por qué contravendría mis votos como masón. Él no explica de qué se trata, pero es el símbolo masónico de la fidelidad. La copia del plano de Washington, D.C. es otra prueba más. No hay absolutamente ninguna otra capital en el mundo que fuese diseñada como Washington, D.C. Se diseñó sobre un mapa con una intención, que reflejase a través del simbolismo los ideales y principios del gran experimento estadounidense y lo que los padres fundadores tenían en mente. George Washington insistió en que el distrito se construyera en forma de escuadra. ¿Podría esta forma ser un símbolo? De hecho, las piedras angulares del distrito se pusieron en ceremonias masónicas.
El Capitolio estadounidense tiene una piedra angular masónica. La Casa Blanca también tiene una piedra angular masónica. Y el monumento de Washington tiene una relación aún más estrecha con la masonería. La ciudad se dividió en 4 cuadrantes: noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. En el centro está el Capitolio. Las calles están numeradas y ordenadas alfabéticamente, de una manera científica, y es una forma de diseñar la ciudad. Algunos masones creen que se tardaron deliberadamente 7 años en construir el edificio original del Capitolio y otros edificios clave. También el Tribunal Supremo o el monumento conmemorativo de Lincoln. Un ejemplo de simbolismo francmasónico es el monumento a Washington diseñado por el arquitecto Robert Mills como homenaje al primer presidente. El obelisco es un rayo de luz. Representa el concepto de la diversidad de los 7 colores del espectro dentro de la unidad de la luz. Y George Washington juntó 13 colonias diferentes para formar los Estados Unidos. Napoleón empezó su andadura en la escena mundial como conquistador de Egipto. Cuando Napoleón llegó a las puertas del Cairo, no llegó como cristiano. Él y su ejército estaban muy imbuidos en un culto revolucionario modelado con ideales masónicos. Prácticamente todos sus generales eran francmasones, y Napoleón se inició una noche que pasó solo dentro de la Gran Pirámide. Cuando volvió de Egipto, Napoleón estaba obsesionado con la idea de que le protegían las estrellas. Tanto que este monumento, conocido como Place de l'Étoile, Plaza de la Estrella, se situó a lo largo del eje central de París, de los Campos Elíseos, y más aún. Esta gran arteria de París está a 26 grados este para alinearse con la estrella de Isis. Esto es lo que cree Bauval. Esto es lo que los parisinos veían cuando miraban al este, la salida de la constelación de Orión. Y aquí está Sirio, asomándose en el horizonte, a 26,5 grados a la derecha del este, en perfecto alineamiento con los Campos Elíseos. Algunos historiadores dicen que el nombre de París puede estar relacionado con el nombre de Isis, porque aquí donde está la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, hubo una vez un templo de Isis. Y los romanos solían llamar este sitio Par Isis, que quiere decir cerca del templo de Isis. Par Isis, París. Napoleón quedó tan impresionado que ordenó incluir a la estrella Sirio y a la Isis en la proa del barco, en el emblema de París. Si Hopkinson hubiese sido masón, podría tener sentido. Incluso en la actualidad, una parte crucial de los rituales de la masonería son los relatos míticos que vinculan a fraternidad con las sociedades secretas de los constructores que crearon los templos y las tumbas de la antigüedad. Para Hopkinson, la pirámide representaría un templo, un lugar de iniciación y sabiduría antigua. Los masones se refieren a la pirámide como la vivienda de su dios. Permanece sellada esperando la llegada del nuevo orden mundial, en el que un dios entrará en ella y la convertirá en su hogar. Los masones suelen referirse a su dios como el gran arquitecto del universo. Por así decirlo, consideraban al gran arquitecto como pesos, medidas, distancia, geometría y todo lo que vemos a nuestro alrededor, la perfección de la naturaleza, armonía y equilibrio, más que el concepto tradicional judeocristiano. No es tanto algo anticristiano como algo diferente. Pero los seguidores de las teorías de la conspiración creen que los masones participan en rituales de una antigua religión que es anticristiana. No creen que haya existido el acto de la creación, y aquel que cree en la creación cree en, cito, un enorme despropósito. La pirámide es el lugar en que inician a la gente en su religión antigua y mistérica de un universo sin un Dios creador. Que la pirámide aparezca truncada también tiene un significado. Significa que cuando la cúspide de la pirámide esté terminada, Estados Unidos se habrá convertido en la nación que debería ser.